valor. Ahora sé lo que tiene valor. Tenemos un gran tesoro que a alto precio se pagó. ¿Cómo no darle el verdadero valor? ¿Cómo no darle el verdadero valor? Amén, hermano. Cuando me acuerde el número se lo digo. Amén, hermano. Padre amado, te damos la gracia con mis Gracias, hermanos, Señor, por poder llegar a tu casa y Gracias, que nos Señor alabanza Jesús, en tu bendito palabra, sea mi tu Señor. nombre. Padre amado, bendice a todos mis Gloria hermanos a que Dios. pudieron ofrendar hoy. Aleluya. Y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de Gracias, igual Señor. manera también, mi Señor. Amén. Padre amado, yo te doy la gracia, mi Señor, porque estoy un poco engripado y pude llegar en tu casa, Señor, Gloria a para Dios. escuchar tu palabra, Señor. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que no pudieron llegar también, Señor. Bendícelos, Señor. Y si Amén. está enfermo, Señor, tú ponga la mano, Señor, en él. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Así Dios. como estamos a recibir al pastor en esta noche. Pueden tomar asiento, amado. Gracias. Gracias le damos al Señor, amén, Gracias. hermanos, por estar juntos todos nosotros para poder escuchar su palabra, ¿no? Amén. El Señor bendiga a todos los hermanos que están reunidos en esta hora en el nombre de Jesús, ¿no? Que el Señor pueda bendecirlos y que pueda también renovarlos con su espíritu, ¿no? Mandamos saludos a todos los hermanos que nos ven por Facebook, a nuestra hermana Andrea Soler, y bueno, a Timo, y también a mi amada esposa, y bueno, gloria al nombre del Señor, que ya seguramente que estará por llegar, y a todos los hermanos Amén. que siempre están acompañándonos así en forma virtual, ¿no? Por Facebook. También queremos hacerles saber a los hermanos si quieren suscribirse a nuestro programa, a nuestro canal, perdón, La última trompeta. La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Pastor Ramón Encina. Ahí pueden buscarnos por Facebook, ¿no? Y ahí usted pueda suscribirse en nuestro canal para ver todos los cultos, predicaciones que dan los hermanos y bueno, y así aprender un poco más, ¿no? Y también usted pueda compartirnos y puede venir a visitarnos cuando guste. No, nosotros estamos ubicados en la calle José Hernández 384 del barrio Altama, en Isidro Casanova. Puede venir, hermano, y será bien recibido. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Dice la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. No, bueno, sabemos que esta epístola la escribió el apóstol Pablo, ¿no? Y el tema principal de Pablo acá en este libro es su apostolado, ¿no? El apostolado de él, porque él en la primera carta ellos no lo recibían como apóstol. Entonces, acá en esta segunda carta, él ya se presenta abiertamente como el apóstol de ellos. Entonces dice Pablo en la saturación, ¿no? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, con la cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados, por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados,
es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros tenemos, que nosotros también padecemos. Es decir, que Cristo era la consolación de Pablo y la consolación de aquellos que tenían las mismas persecuciones, las mismas aflicciones, las mismas pruebas, ¿no? Pero nosotros sabemos que en las tribulaciones Cristo nos consuela, ¿no? Y bueno, y con esa consolación nosotros consolamos a aquellos que son atribulados, es decir, con Cristo, ¿no? Entonces ahora sabemos cómo consolar. Consolamos por medio de Cristo a aquellos que están en prueba, en lucha, en situaciones, ¿no? Nosotros le consolamos con la misma consolación con la cual fuimos nosotros consolados. ¿Cómo fuimos consolados? Por medio de Cristo, ¿no? Él es nuestra consolación y nuestra salvación. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Fíjese, de las dos maneras, ¿no? Si somos atribulados, es para la consolación y salvación. Y somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, ¿no? Porque de todas maneras, tanto el que consuela como el consolado, ¿no? Lo hace a través de Cristo, ¿no? Pero es necesario que nosotros podamos ser consolados por Cristo para que nosotros podamos consolar con Cristo a aquellos que pasan por tribulaciones, ¿no? Es maravilloso poder aprender esto, ¿no? Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, ¿no? Fíjese, Pablo los consideraba compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación, ¿no? Y este punto de la consolación es muy importante. Es una parte del carácter de Cristo muy importante para la edificación de la iglesia. Porque si nosotros no nos consolamos los unos a los otros en el momento de tribulación, ¿quién nos va a consolar a nosotros? ¿Quién nos va a consolar? El mundano nos va a consolar, el inconverso nos va a consolar, el carnal nos va a consolar. No, a nosotros nos va a consolar Cristo a través de aquellos hermanos que fueron consolados por Cristo. No hay otra manera de consolar. Bueno, entonces fíjense qué importante, ¿no? Nosotros ahora en este Evangelio de la Gracia ya no tenemos ya cuando un hermano está pasando por tribulaciones y luchas, ya no lo condenamos, ni lo juzgamos, sino que lo consolamos, con aquella consolación con la cual fuimos nosotros consolados. Amén, gloria a Dios. Entonces ahora entendemos por qué muchos no pueden consolar, ¿no? Porque nunca han sido consolados, ¿no? ¿Y por qué no han sido consolados aquellos hermanos? ¿No? Porque no se dejaron consolar por medio de la consolación con la cual Cristo quiso consolarlos, ¿no? Y bueno, muchos no aprenden a consolar, muchos no aprenden a acompañar al hermano, a la hermana en la tribulación. Y nosotros hasta ahí nomás, porque eso se tiene que profundizar. Y siempre Dios nos da la oportunidad para manifestar aquella consolación con la cual nosotros fuimos consolados. Siempre Dios nos da la oportunidad. Y bueno, y en esto tenemos que pensar. Y esto tenemos que llevar a la vida práctica, ¿no? Bueno, Dios siempre nos da la oportunidad para consolar. ¿Y cómo vamos a consolar? Con palabras bíblicas, no. Vamos a consolar con aquella consolación con la cual fuimos consolados. Porque en la consolación entra muchas cosas, ¿no? Entra el amor, entra la paciencia, entra la misericordia, ¿no? Entra muchas cosas ahí, ¿no? Entra el carácter de la nueva creación, entra la manifestación del hombre espiritual, ¿no? Porque para consolar a otros no es fácil. Pero bueno, nosotros fuimos consolados, ¿verdad? Hemos sido ejercitados en esta consolación. Entonces no tenemos excusa. Ahora nosotros debemos consolar. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, nos dice el apóstol Pablo. Voy a leer la versión antigua. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Efesios
Perdón, 2 de Corintios. Y estamos en el versículo 7. Dice, y nuestra esperanza de vosotros es firme. Fíjese, es firme. Es confiable. ¿No? Es segura. Pues nosotros confiamos de que ustedes van a consolar a aquellos que están en tribulaciones, en angustias, porque ustedes han sido consolados con la consolación, y yo soy testigo porque Dios me usó a mí para consolarlos a ustedes, y yo los consolé a ustedes con la consolación con la cual yo fui consolado. Entonces, dice, nuestra confianza con respecto a vosotros es firme. Nuestra esperanza, no, es 2 de Corintios, y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando cierto que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo soy en la consolación. Fíjese. Gloria al nombre del Señor. Esto es algo tan maravilloso, solamente aquellos que lo experimentan lo pueden saber. Porque eso redunda en un gozo interior, ¿no? En un gozo interior que no se imaginan, hermano. Y el diablo nos quiso quitar esto a nosotros años, metiéndonos en un ambiente de contienda, de juzgar al otro, de condenar al otro, de mirar al otro en la carne, nos quiso quitar esto. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifestó por medio de aquella consolación. Y ahora nosotros estamos capacitados, todos nosotros estamos capacitados. Esto no es un requisito del pastor, si bien es un requisito para el pastor, pero también es para todos nosotros. Porque todos nosotros estamos para manifestar la vida del Señor. Entonces, ¿cómo manifestamos la vida del Señor? Por medio de la consolación, ¿no? ¿Cuál consolación? La con la cual fuimos consolados. ¿Cómo se llama la consolación? Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, estando cierto que como sois compañeros de las aflicciones, a ti también lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de vuestra tribulación, ¿no? De nuestra tribulación, la que Él pasó, que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de nuestra propia vida, de mantener nuestra vida, creo que dice en su Biblia, ¿no? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo, acá dice, de manera que tuvimos duda de la vida, ¿no? Era tan la tribulación que estaba pasando el apóstol Pablo. Y Pablo le decía a ellos, no quiero, hermano, que ignoréis, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación. Fíjese, ¿no? Lo que Pablo los llevó a ellos, a observar la tribulación que ellos tenían, ¿no? A que ellos miraran y consideraran, ¿no?, el sufrimiento y el padecimiento que él tenía en Asia, ¿no? Entonces dice que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que tuviésemos duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte. ¿Vio? Esperábamos la muerte por las tribulaciones que nos vinieron. Nos veíamos muertos por todos lados, desesperación por todos lados, ¿no? Ya no teníamos fuerza en nosotros mismos para avanzar. Y Pablo les comentaba a ellos, querían que ellos estuvieran sabiendo eso, ¿no? Dice, para que no confiemos en nosotros mismos, ¿no?, sino en Dios, que levanta a los muertos, ¿no? No confiemos en nosotros. Entonces, muchas veces tenemos confianza en nosotros mismos, ¿no?, de salir de las tribulaciones. Pero si Dios no nos saca de ahí, no podemos salir, no podemos salir. Y Pablo seguramente que le estaba llevando a que ellos miraran eso, para que ellos pudieran ver de qué manera ellos salieron victoriosos de ahí, ¿no? ¿Quién los sacó en victoria? En medio de tanta tribulación, a tal manera que tuvieron temor de perder la vida, que ni siquiera tenían esperanza de vida. Pero sin embargo, Dios los sacó en victoria a ellos, ¿no? Porque dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, ¿no? Gloria al nombre del Señor, ¿no? Porque muchas veces confiamos demasiado en nosotros, en nuestra capacidad, ¿no? Muchas veces, pero no.
No tenemos que tener confianza en nada de la carne, ni nada de lo que está en nosotros del hombre natural, no, sino que todo es Dios en nosotros. Dios es el que nos saca en victoria, Dios es el que nos fortalece, el que nos capacita, todo es Dios. Gloria al nombre del Señor. El que nos libre, que aún nos librará, dice. Ayudándonos también vosotros con la oración. Fíjese, esto es muy importante, ¿no? Ayudándonos vosotros con la oración. Por nosotros, para que por la gracia, acá dice por la merced, ¿qué dice en su Biblia? En el 11. Cooperéis también vosotros con la petición a favor nuestra para que por muchas personas sea dada gracia a favor nuestro por el don concedido. El 11, Antonio, el 11. Sí, el 11. Ayudándonos también vosotros con oración por nosotros para que por la merced. ¿Qué palabra usa ahí, Nico? Para que por muchas personas sean dadas gracias. Merced es gracia. Ah, por la gracia, sí. Para que por la merced hecha a nosotros, por respecto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros, ¿no? Bueno, la gracia era la oración que ellos hacían por ellos, ¿no? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad, con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Acá conversado, ahí conducido, ¿no? Conducido. Fíjese el carácter que tiene que tener un siervo del Señor, ¿no? El carácter que tiene que tener, la humildad de pensar de sí mismo, ¿no? Siempre dependiendo del Señor, siempre, siempre, siempre dependiendo del Señor, en cada momento. Y cuando viene un pensamiento de seguridad por uno mismo, uno tiene que estar advertido que puede ser un engaño del diablo ese. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, dependemos del Señor. Amén. ¿No? Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o más bien conocéis, y espero que aún hasta el fin las conociereis, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. ¿No? ¿Dónde se van a gloriar, Pablo? En los hermanos. ¿Y dónde se van a gloriar los hermanos? En Pablo. ¿No? Se van a gloriar en él. Y bueno, y todos nos gloriamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y con esta confianza quise primero ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Yo, la primera vez que leí esto, ¿no? Una segunda gracia. ¿No? Esto acá está hablando, esta palabra, una segunda visitación de parte de él, porque él había ido una vuelta y ahora es el segundo viaje que hacía, ¿no? Es la segunda gracia, ¿no? Para que tenga una segunda gracia. Y qué hermoso tener una nueva oportunidad, ¿no? De escuchar, ¿no? Aquel que fue puesto por Dios, ¿no? Qué privilegio que habrán tenido ellos, ¿no? Y con esta confianza, con la confianza de que ustedes fueron consolados con la misma consolación con la cual yo fui consolado, ¿no? Y con esta confianza que nosotros tenemos respecto a que ustedes no van a pensar más de lo debido con respecto a ustedes mismos, sino que ustedes van a pensar, o ustedes piensan que el sostén es Dios en sus vidas, con esta confianza, ahora voy nuevamente a ustedes para que tengan una segunda gracia, una segunda visitación de parte mía. Y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros. Fíjese la vuelta que daba Pablo. Iba para Macedonia y de Macedonia volvía donde ellos estaban, para que por medio de ellos él pudiera volver a Jerusalén. No es que Pablo hacía locura, ¿no? Él planificaba muy bien el Señor le llevaba así, ¿no? Él planificaba bien sus trayectos, sus idas y vueltas, ¿no? Él para llegar a Macedonia necesitaba de los corintios, ¿no? Pero para llegar a Jerusalén, a la vuelta necesitaba de los corintios. Entonces iba a volver a pasar por ahí, para tener los recursos que él necesitaba seguramente para llegar a Jerusalén. Era un planificador de primera el apóstol Pablo, ¿no?
Y así nosotros tenemos que ser inteligentes en la manera de pensar. Nosotros tenemos que ser inteligentes. No nos podemos, está bien, dependemos del Señor. Y el Señor nos va guiando en todo, ¿no? Pero también tenemos que ir planificando, ¿no? La manera, ¿no? En cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a servir al Señor, ¿no? Bueno, yo no puedo planificar servir al Señor a través de mi capacidad humana, sino que yo digo, no, yo para servir al Señor voy a depender del Espíritu, para servir al Señor voy a depender de los hermanos también, no voy a depender de que ellos oren por mí, pedir oración, no hermanos, oren por mí, necesito de oración, necesito que ustedes me respalden, porque quiero servir al Señor y yo solo no lo puedo hacer, necesito de ustedes. Eso es planificar una vida de servicio, ¿no? Nosotros somos dependientes tanto, cuando decimos que somos dependientes de Dios, estamos diciendo que somos dependientes de los hermanos. Porque ¿dónde está Dios? En los hermanos, en las hermanas, ahí está el Señor. Entonces, fíjese, hermano, planificar como Pablo lo hacía para volver a su lugar, para volver a Jerusalén, porque dice ahí en el 16, y por vosotros pasar a Macedonia, y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser vuelto a Judea. Así que pretendiendo esto, usé quizás de liviandad, dice. No, fíjese, porque muchas veces uno puede caer en la liviandad, ¿no? De depender. No, a veces, bueno, no le voy a decir esto para que no se ofenda, o no voy a dar esta enseñanza para que no se ofenda, no vaya a ser que después me quede sin pan, sin la torta. No, podría pensar uno así. Pero el siervo de Dios siempre tiene que pensar que es sostenido por el Señor. Que el Señor es el que lo sostiene, al siervo del Señor. Y nosotros sabemos que es así, ¿no? Así que pretendiendo esto, usted, pregunta a él, ¿usted quizás de liviandad? ¿O lo que pienso hacer, pienso lo según la carne, para que haya en mí sí y no? ¿Vio? Ante Dios fiel sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Gloria al nombre del Señor. Y qué maravilloso este tema, ya lo habíamos tocado una vuelta, me acuerdo, que el Señor nos había dado, ¿no? Porque nuestra prédica es firme, nuestra enseñanza es firme. Pero para poder tener firmeza, ¿no?, en nuestra predicación, nuestro sostén tiene que ser el Señor. Tiene que ser siempre el Señor. Nosotros al único que buscamos agradar es al Señor. No, porque Pablo decía que si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y agradar al Señor siempre. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y a decir cosas, ¿no?, que producen heridas, ¿no?, en el alma, ¿no? Pero hay que decirlas igual. Porque Él abre la herida y la cierra. Él es el que la cierra, ¿no? Pero es Dios, hay que entender que es Dios el que nos usa para eso, ¿no? Y entonces Pablo, cuando fue a ellos, fue con Silvano y fue con Timoteo, él no hablaba sí y no, tal vez, puede ser, sino que él hablaba sí y amén, porque era en Cristo. Y claro, él no podía, sí, no, para mí es predicar algo que esté fuera de Cristo. No, pero en Cristo es sí, amén. Yo pienso. Sí, es lo que uno piensa, digamos. Claro, sí, no predicar a Cristo, ¿no? Pero cuando nosotros tomamos el apostolado y tomamos la palabra apostólica que el Señor nos ha dado y nosotros la repetimos, ¿no? La repetimos esta palabra, ¿no?, guiado por el Espíritu Santo. Bueno, ahora todo tiene su orden, ¿no? Ahora estamos viendo que para poder establecer una iglesia local, nosotros tenemos que entender que los hermanos tienen que ser iluminados. Ahora vemos que la iluminación viene por medio de la enseñanza. Dice que la enseñanza es luz. Entonces, para que yo sea iluminado y pueda ser usado por el Señor con la iluminación, entonces yo tengo que recibir la enseñanza. Y la enseñanza viene del apostolado.
¿no? El apostolado que es primeramente el Señor Jesucristo y después el apóstol Pablo, y después los hermanos que nos enseñan, los pastores, maestros, ¿no? Que nos enseñan, ellos tienen que estar también bajo ese apostolado, de que empieza de Cristo, Pablo, y después los pastores, evangelistas, maestros, profetas, todos tienen que seguir la misma enseñanza, ¿no? Entonces ahí vamos a enseñar con entendimiento, con luz, porque yo tengo que recibir la enseñanza, no tengo que resistir la enseñanza, y más si cuando la enseñanza tiene su base en la palabra de Dios, en la Escritura, ¿no? Y entonces yo sigo la enseñanza, y entonces es semejante a cuando uno aprende un oficio, ¿no? Y uno le enseña a la persona que va a aprender el oficio, no lo hagas de esta forma, no la hagas de esta forma, hacelo de esta forma, ¿no? Y entonces una persona humilde acepta la enseñanza que recibió. Y entonces el trabajo sale no como él quiere, sino como él quiere el que me empleó. Pues yo busco agradar a aquel que me empleó. Pero otro dice, no, yo lo voy a hacer diferente. Bueno, y hizo el trabajo. Y lo hizo bien, no de la manera que fue enseñado. Lo hizo bien, pero no agradó a aquel que le enseñó, porque usó su manera. Tal vez lo hizo mejor, pero no lo agradó, porque hizo a su manera, ¿no? Él tendría que haber usado la manera. Y así es con la enseñanza que nosotros tenemos que transmitir. Nosotros no tenemos una enseñanza que transmitir, una enseñanza, digamos, que vamos recibiendo, ¿no? Así de una manera, como se dice, de una manera mágica o una manera interpretativa por nosotros mismos. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que recibir la enseñanza que nos dan los pastores que predican a través del apostolado. Nosotros tenemos que seguir esa enseñanza que nos dan ellas y ver el resultado de esa enseñanza. ¿Dónde lo tenemos que ver? En nosotros. Esa enseñanza tenemos que ver el resultado en nosotros. Y ahora, si esa enseñanza me transforma y me conforma a la imagen de Cristo, entonces esa enseñanza es correcta. Uno lo va a saber, el Espíritu de Dios nos va a dar testimonio de que la enseñanza que nos están dando es correcta, porque va produciendo una transformación y una conformación a la imagen de Cristo. Bueno, pero si yo no acepto la enseñanza, entonces por más enseñanza que tenga, entonces permanezco en la oscuridad. Porque, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza es luz, si yo recibo la enseñanza. Pero si no la recibo, la enseñanza como la están dando, entonces yo nunca voy a comprobar si lo que se me enseñó es correcto o no es correcto. Yo interpreto que es incorrecto, pero no la puse en práctica. Efectivamente, pero si yo hago como se me enseña, en cuanto al oficio, entonces yo voy a comprobar si lo que me dijo y que me enseñó es correcto, ¿no? Y entonces, no solamente que se va a gozar él, sino que yo también, porque estoy aprendiendo algo, a la manera de aquel que me enseña. Bueno, entonces dice, así que pretendiendo esto, usted quizás de liviandad, o lo que pienso hacer, pienso según la carne, para que haya en mí, ¿no? Ahí está, como decía nuestro hermano Antonio, ¿no? Piénsolo según la carne. Cuando nosotros pensamos enseñar conforme a la carne, entonces hay sí y no. Sí y no. Antes, sea Dios fiel, sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y por Silvano y Timoteo, ha sido sí. Entonces, el tema, ¿cuál es el tema? El tema es Jesucristo. El tema de la predicación es Jesucristo. Y entonces dice, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado por mí, por Silvano y Timoteo. Ha sido sí y no. No ha sido y sí no. y no. Sí, más ha sido sí en Él, en Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, en Cristo, ¿no? Y en Él amén. Ahí se termina todo. No hay nada más que discutir. Por nosotros a la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. ¿Quién nos confirma con el pueblo? El Señor Jesús nos confirma.
¿no? ¿Quién da testimonio de nosotros? El Señor Jesús, Él da testimonio de nosotros, ¿no? Y el que nos ungió es Dios. Ahí está. El que nos ungió es Dios, ¿no? Por eso es maravilloso tener esa convicción, esa persuasión. No, a mí el Señor me ungió, el Señor me enseñó, ¿no? Nunca una enseñanza que me da el Señor va a estar en oposición a lo que enseña a un pastor puesto por Dios, por ejemplo, sino que van a estar siempre bien relacionadas las enseñanzas, ¿no? El cual también nos ha sellado, no solamente que nos ungió, dice, sino el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Fíjese, nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu. Ahí en capítulo 5:5 del mismo libro de 2 de Corintios dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Vamos a leer un poquito adelante, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues en esta, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso tener esa prenda del Espíritu, ese sello, esa certeza que nuestra ciudadanía está en los cielos, que vamos a recibir nuestro cuerpo resucitado y glorificado algún día, ¿no? Algún día vamos a vivir con un cuerpo semejante a este. Semejante a este, no como este, pero semejante a este, ¿no? Y vamos a experimentar cosas maravillosas, ¿no? Un día mi esposa me decía: ¿cómo será recibir un cuerpo donde ese cuerpo va día y noche, eternamente va a tener la necesidad de alabar y glorificar el nombre del Señor? Porque lo único que vamos a hacer alabar, glorificar el nombre del Señor. Y eso es algo que no va a desaparecer de nosotros. Es como cuando se vive en el Espíritu, ¿vio? Cuando una persona vive en el Espíritu, tiene la necesidad de decir, no es nada trabajoso, decir gloria a Dios, aleluya, cantar, alabar al Señor, eso es algo deleitoso. Bueno, con aquel cuerpo que vamos a recibir, eso se va a multiplicar por 1000, si no es por más, ¿no? Eso lo tenemos que experimentar ahora, no cuando tengamos nuestro cuerpo resucitado y glorificado, sino ahora, porque es el espíritu que nosotros tenemos es el que va a habitar ese cuerpo. Y el espíritu se goza ahora y alaba a Dios ahora, y no es ninguna carga hacerlo, sino que es un deleite, es un disfrutar del Señor, un gozo. Entonces dice: el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo llamo a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No que nos enseñoremos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, ¿no? De vuestro contentamiento. Somos ayudadores porque por la fe se está firme. Entonces, ahí está. Nosotros somos ayudadores del gozo que los hermanos tienen, el gozo de la salvación, ¿no? El gozo de que los ojos sean abiertos. Nosotros somos ayudadores de los hermanos, que ellos puedan gozarse de eso, ¿no? Que no nos enseñoramos de la fe de los hermanos, ¿no? Que el Señor nos guarde, ¿no? Más somos ayudadores de vuestro gozo porque por fe estáis firmes. Esto puede terminar con vosotros, no para conmigo, dice. Esto determiné para conmigo. No venir otra vez a vosotros con tristeza, ¿no? Y es difícil a veces, ¿no? Porque Pablo fue con tristeza ahí en el capítulo 5 de 1 de Corintios. No fue, porque él le reprendió que no fuera juzgado
un caso de inmoralidad ahí que tenía uno de la mujer de su padre. Y él fue con palabras muy duras, ¿no? Pero él se propuso, dice, determiné para conmigo no venir otra vez a vosotros con tristeza, ¿no? Qué importante, el siervo de Dios sabe, ¿no? Que la necesidad que tienen los hijos de Dios de vivir en el gozo, ¿no? En el contentamiento, en la alegría, ¿no? De estar en Cristo, ¿no? El siervo de Dios sabe que la tristeza, ¿no? y digamos el desánimo son armas del diablo, ¿no? Aunque Pablo no usó las armas del diablo con ellos, sino que en aquel tiempo tuvo que reprenderle porque era algo que no podía ser tolerado, que no podía ser admitido. Gloria al nombre del Señor. Pero esto determiné para conmigo no venir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? ¿Quién me va a alegrar a mí? Sino aquel a quien yo contristé. Pregunta, acá está haciendo una pregunta. ¿Quién será luego el que me alegra? Sino aquel a quien yo contristé. Esto mismo os escribí, porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza, de la que me debiera gozar, confiando con vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, ¿no? Y claro, gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, el apóstol Pablo estaba muy preocupado con su presencia en medio de ellos. Él quería llegar y gozarse con ellos, ¿no? ¿Y cómo iba a pasar eso? Y ellos tenían que consolar con la consolación con la cual ellos fueron consolados a un hermano que necesitaba consolación, ¿no? Que si bien se había equivocado, pero se había arrepentido. Y entonces él quería gozarse con ellos, ¿no? Y él dice, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegra, sino aquel a quien yo contristaré? Y esto mismo escribí porque cuando llegare no tenga tristeza sobre tristeza de la que me debiera gozar, confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, imagínense, yo hablaba en la radio del amor que Pablo tenía por Cristo, y ese amor él lo manifestaba para con los santos, para con la iglesia. El amor que él sentía por Cristo lo sentía por la iglesia. No podemos nosotros decir que amamos al Señor y no amar la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos. No podemos hacer eso. Porque ¿dónde vamos a manifestar el amor que decimos que tenemos? Sino con los hermanos. Él lo hizo así, porque mucha tribulación y en angustia de corazón. Y claro, ¿cómo no va a estar angustiado Pablo y su corazón angustiado si había uno que tenía la mujer de su padre, ¿no? Y que había cometido tal adulterio? Bueno, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, más que para que supieses cuánto amor tengo para con vosotros. Y claro, nosotros cuidamos la iglesia, cuidamos los hermanos. Cuidamos la doctrina, la enseñanza, la instrucción y cuidamos los hermanos, ¿no? Tenemos que ser celosos en la enseñanza. No podemos pensar hoy una cosa y mañana otra. Tenemos que afirmarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender con el Señor, ¿no? Si aprendemos con los hombres, entonces vamos a cambiar de parecer mañana, porque va a venir un hombre mejor capacitado que este que me está enseñando hoy, y mañana voy a tener otro pensamiento. Pero ¿quién nos enseña a nosotros? El Señor. Y entonces estamos persuadidos que el Señor me enseña, y ahí no me muevo, ¿no? Porque dice, no para que fueseis contristados, más para que supieseis cuánto amor tengo para con vosotros. Y si alguno me contristó, haciendo mención de aquel que tenía la mujer de su padre, si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Claro, porque ellos se contristaron no por el pecado que este hombre cometió, sino por la carta de exhortación que Pablo les mandó. Por la amonestación se contristaron. ¿Y a causa de qué vino la contrista? A causa de que este desgraciado tenía una mujer de su padre. Pero Pablo los llevó a ellos, qué maravilloso, ¿no? Los llevó a ellos a consolarlo. Los llevó a ellos a no juzgarlo,
sino a ganarlo, ¿no? A llevarlo lo llevó a ellos, que a ellos le pudieran, que no lo entregaran a Satanás, sino que, como Pablo le había pedido a ellos, ¿no? Sino que pudieran consolarlos, porque seguramente que hubo un arrepentimiento en ese hermano. Y esa manera en que Pablo producía o se manifestaba en su apostolado, esa es la manera, esas pequeñas, esas conductas que muchas veces pasan desapercibidas, son la manera en cómo nosotros tenemos que edificar la iglesia, ¿no? Con ese espíritu, con esa vida, ¿no? Con ese sufrimiento, porque eso trae sufrimiento, no vayas a creer que no, trae sufrimiento, ¿no? Pero no podemos edificar con el palo en la mano, ni con el dedo acusador, ¿no? Ni con sentimientos humanos, ¿no? que son convenientes o no son convenientes, ¿no? Dice, si alguno me contristó, no me contristó, dice, sí, ahí me da unas, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Bástale al tal esta represión hecha por muchos. Muchos lo llevaron y lo reprendieron. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿No? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¿No? El apóstol Pablo no nos enseñó una cosa así, ¿no? El Espíritu del Señor que está en nosotros nos amonesta. Bueno, y lo contristaron a ellos, lo consolaron a ellos, entre muchos los consolaron, porque por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. ¿Vio el Espíritu? ¿Vio la manera de pensar? Es como nos enseñaba la hermana Norma. Yo digo que nos enseña, porque cada vez que viene nos enseña la hermana Norma. Como nos enseñaba sobre el cambio que hay de la vieja creación a la nueva creación en la conducta, que era, hermana Norma, en la conducta, pensamiento, voluntad y deseo. Ya el deseo, la voluntad, ¿no? Y el pensamiento que hay en nosotros es conforme a Cristo ahora, y no es conforme al hombre viejo. Nunca, cuando estemos en Cristo, nunca vamos a tener un pensamiento, ¿no? Destructivo contra el hermano, ¿no? Un pensamiento, ni un deseo, ¿no? Ni un deseo malvado, ¿no? Ni un, ¿qué más? Pensamiento, deseo y voluntad, ¿no? No va a haber una voluntad, una premeditación, una intención, no que el hermano sea revolcado como el chancho del chiquero, como decíamos antes. Y este es el espíritu que tenía el apostolado, el apóstol Pablo. Y este es el espíritu que nosotros tenemos que tener. Que tenemos, ¿no? Porque nosotros lo hemos recibido, pero que se tiene que manifestar en nosotros. Entonces, para que se pueda manifestar, entonces morimos al yo primero, ¿no? Ya, todo despegue en nuestra vida espiritual es Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Vio? Y ahí está ahí empezamos el ministerio que se nos fue dado, el ministerio de la reconciliación. ¿Vio? Y tenemos que ir cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar, de sentir, de ver, ¿no? Y eso va a traer sufrimiento, va a traer un sufrimiento terrible interiormente. Pero tenemos que pasar por ahí, sí, para ser buenos ministros de Cristo, sí. No hay otro camino. Cristo lo pasó. La copa que yo bebo, vosotros también la beberéis, dijo el Señor. Y ahora entendemos lo que decía el Señor. Nos recibimos latigazos, 40 latigazos menos uno. No nos pusieron una corona de espinas en nuestra cabeza. Nuestras manos no fueron traspasadas, ni nuestros pies, ni nuestros costados con una lanza. Pero sin embargo tenemos el mismo sufrimiento que tiene acá adentro. Para llegar a ser buenos siervos de Dios, ¿no? Servidores de esta gracia maravillosa, tenemos que pasar por el camino del sufrimiento, pero también tenemos que ver la consolación. Porque el Señor nos consuela en toda nuestra tribulación. Amén. No está escrito. Y nosotros que hemos pasado por ahí sabemos que es así. Por eso nosotros podemos consolar a los hermanos. No tenemos un pensamiento, no hay un pensamiento que me lleva a destruir al hermano, a condenar al hermano. No, eso ya no es imposible.
¿no? Porque la gracia me llevó a un lugar donde esas cosas no existen. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, que, porque también, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también por este fin os escribí. ¿No? ¿Vio? Él escribió, para tener experiencia de vosotros. Si sois obediente en todo. ¿No? Ahí está la obediencia. Es decir, si creen verdaderamente todo lo que yo les enseñé. Así soy. No dicen algunas cosas. Obediente en todo. Cuando uno recibe la enseñanza, ¿no?, del Señor, del apostolado, nosotros tenemos que ir camino a la obediencia, ¿no? Y aunque podamos fracasar en algún momento, tenemos que mantenernos en la fe. Tenemos que creer que lo que nosotros hemos sido enseñados, y tenemos que creer lo que dice, creo que la hermana Andrea decía, ¿no? Citaba este versículo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, nosotros, porque también por este fin os escribí para que tener experiencia, ¿no? Nosotros tenemos que tener experiencia de vosotros. ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos que conocer de ustedes? Lo que soy obediente en todo. Esa es la experiencia que yo conozco al hermano. Yo conozco a la hermana. Este hermano es obediente en todo a Dios. A Dios, al Señor. Porque el que nos enseña es el Señor. Amén, gloria a Dios. Él nos enseña a nosotros, ¿no? Y ningún pastor se tiene que sentir celoso por eso. Porque a mí me conviene que enseñe el Señor. Como pastor me conviene que el Señor les enseñe, porque sé que le va a enseñar lo mismo que me enseñó a mí. Porque no nos enseña a uno una cosa y al otro otra. Gloria al nombre del Señor. Y al que a vosotros perdonareis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Ya lo perdonó Pablo. Pero fíjese la manera, ¿no? Cómo cambia la manera de ver, de pensar, de sentir, ¿no? Que pone la gracia en nosotros, ¿no? Y gracias al Señor, porque nosotros, aún conociendo la gracia, teníamos una manera de pensar y una manera de sentir. Lo que pasa es que el problema, ¿sabe dónde estaba? Que no, en la iluminación, en la revelación, estaba en eso. Pero la revelación y la iluminación vive aceptando la enseñanza. Si algo lo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la persona de Cristo. Fíjese qué raro acá esto, ¿no? Él no lo perdonó por causa de Cristo. Él lo perdonó por causa de los hermanos, ¿no? Por causa de los hermanos. ¿Por qué? Porque él pensaba en la iglesia. Él pensaba en la iglesia que estaba constituida en aquel lugar, ¿no? ¿Qué daño hubiera hecho Pablo si los hermanos ya lo habían perdonado y él no lo hubiera perdonado? Imagínese lo que hubiera causado en la iglesia, ¿no? Pero como los hermanos lo perdonaron, él también los perdonó, por causa de ellos. Y entonces no lo sentía Pablo, y eso no lo puedo saber. Acá dice que él los perdonó por causa de ellos. Y yo creo que los perdonó Pablo, ¿no? Gloria al nombre del Señor, pero bueno. Porque no seamos engañados de Satanás. ¿Vio? No seamos engañados de Satanás. Y Satanás usa todas estas cosas, todos estos pensamientos, estos sentimientos, esta voluntad, todo eso, él usa. Él no está en los grandes huracanes solamente, él está en las pequeñas cosas, ¿no? Porque de ahí empieza a escarbar él, y empieza él a desmoronar la iglesia, ¿no? Quitando muchas veces la firmeza que tiene la iglesia, ¿no? A través de estas cosas, de que no perdonemos, que nosotros no lo ayudemos al hermano a levantarse, que nosotros no tengamos misericordia con los hermanos, con las hermanas, y ahí está. Y nos hace ver, ¿no? Pero estas no engañamos nosotros sus imaginaciones, no engañamos, dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Cuando vine a Troas para el Evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, creo que estoy leyendo bien, ¿no, hermano? No tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a Tito mi hermano. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo. ¿Cuántas veces? Siempre. Hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús,
y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. ¿Vio? El olor de su conocimiento, ¿no? Manifiesta. ¿Quién manifiesta? Dios. ¿No? Más Dios, gracia, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús, manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Es decir, que el conocimiento que ellos tenían de Cristo era verdadero, ¿no? Ellos eran olor de Cristo. Dice, porque para Dios somos buen olor de Cristo, ¿no? Y en los que se salvan. Es decir, para los que se salvan somos un buen olor de Cristo. Y también somos olor de Cristo a los que se pierden, ¿no? A esto ciertamente olor de muerte, para los que se pierden, para los que rechazan. Y a aquellos olor de vida para vida. Gloria al nombre del Señor. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Porque no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad como de Dios, como de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermosa la palabra, hermano. Le invita a ponerse de pie. Gracias le damos al Señor por su palabra, ¿verdad? Y que esta palabra leída de esta manera no pueda producir en nosotros un cambio, una transformación en la manera de sentir, de pensar, de ver, ¿no? De considerar, porque esta palabra, lo que tiene la palabra de la gracia, es la capacidad de conformarnos a la imagen de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Voy a también pedir oración por mi hermano Gustavo, que cada día está un poco mejor. Gracias al Señor, que el Señor siga completando la obra, que el Señor que Él pueda, como decía mi esposa, ¿no? Que Él sea un testimonio para los médicos, para mi hermana, para mi familia, ¿no? de Dios, que Dios se gloríe, ¿no? en la recuperación de la vida de mi hermano Gustavo. Y también por Rodolfo, que el Señor lo quite de ese lugar y pueda él ser feliz, mi hermano Rodolfo. Y bueno, y por todas las peticiones de ustedes, hermano, en el nombre del Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la consolación con la cual nosotros hemos sido consolados. Gracias por la transformación de vida. Gracias porque tú pusiste una manera de pensar, de sentir, de ver, Señor, que es semejante a la tuya, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra nos da vida, nos da fuerza. Señor, esta palabra, Señor, nos lleva, Señor, a desear y anhelar, Señor, aquella esperanza y bienaventuranza, Señor, reservada para nosotros en los cielos. Señor, qué gloriosa será aquella, qué maravilloso será aquella, Señor, cuando entremos allí, en aquel lugar, Señor, poder contemplar a ti, Señor, poder estar contigo para siempre, jamás. Bendice a los hermanos, ayúdale, que esta palabra pueda retenernos, Señor, en el pensamiento de ti, Señor. Tú tienes poder, Señor. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor. No hay otro que lo pueda hacer, Padre. Encomendamos todas nuestras peticiones delante de ti, Señor. Glorifícate, Señor, a través de mi hermano, Señor. Glorifícate, Señor, a través de mi hermano Gustavo, de mi hermana Celina, de Francisco, de Rodolfo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú intervengas en favor, Señor, de ellos para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el camino, protégelos de todo mal. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermanos. Amén. Jesús.